Ya no creo que me asuste mucho más. Pero volviendo a Cambiemos, y a este lamentable giro que creo que se está dando, uno lo ve en algunos referentes, por ejemplo el ministro de Cultura, o que en realidad el que era el ministro de Cultura en la ciudad, que es Hernán Lombardi, que en realidad uno lo conoce más bien por las persecuciones personales que hace a los que pusimos la cara en los medios, más que por políticas culturales o políticas de comunicación. Hernán Lombardi llegó a decir al principio de este año que los panelistas de 678 ganábamos los sueldos más altos del país. Yo a través de una red social le ofrecí a Hernán Lombardi mi contrato, así que lo tiene disponible, y mi contrato dice que yo cobraba 21.000 pesos en 678. Me parece que no es el sueldo más alto del país. Pero bueno, Hernán Lombardi no me contesta. Yo sé que es hincha de Vélez, capaz que me lo cruzo en la cancha, pero igual no me contesta. Bueno, insisto, igual tampoco la idea es venir acá a hablar de las persecuciones personales, que las hay. Digo, hay también que pensar que el liderazgo de Macri es un liderazgo también distinto del liderazgo de Cristina, y que si uno lo lee a Durán Barba, encuentra que es un liderazgo para estudiar. Fíjense que es un tipo de liderazgo, ¿cómo podríamos decir? Un liderazgo incompleto. Es el liderazgo absolutamente inverso al liderazgo del peronismo clásico. ¿Qué era Perón? ¿Qué era Cristina? Eran liderazgos completos. No importa acá que uno sea varón y otro sea mujer. Pero esta idea de el líder que lo resuelve todo, es el líder que además que lo sabe todo, que se encarga de todo, que toma la decisión, etcétera, etcétera. Macri es el líder que no sabe, es el que te dice, estoy probando, estamos viendo sobre la marcha, vamos viendo, te la debo, ¿sí? Es el líder imperfecto, frente a Perón y a Cristina, que se presentan como líderes perfectos en el sentido de un líder totalizante, ¿sí? Una cosa, si quieren, más incluso caudillista, ¿sí? Pero es el líder total, es el líder peronista. El líder Cambiemos es el líder que te habla de grupos. O sea que él no resuelve, más allá de que en la práctica sí lo haga, por supuesto, insisto, esto es una puesta en escena, pero esta idea del grupo, de aquello que se somete a la voluntad de un espacio, esta idea de que el líder, más que tomar la decisión, es el que escucha, toda esa construcción también tiene que ver con una forma de presentar a la democracia, que no es la única forma de presentarla, y a la política, esta idea de, por ejemplo, democracia como diálogo, cuando muchos de los que estamos de este lado decimos que la democracia, por supuesto que implica diálogo, pero la democracia es ante todo disputa, la democracia es una lucha, y por eso también a muchos del establishment mediático les molesta esto, ¿no? Esta gente que si vos defendés tus ideas con cierta energía te dicen que sos incivilizado, que trabajan incluso en los medios que supuestamente defienden una línea editorial distinta a la del macrismo, ¿no? Pero están marcados por la misma matriz. Finalmente son periodistas. Así que digo, también atención con esa construcción, porque uno incluso se puede indignarse. ¿Cómo un presidente te dice te la debo esa? ¿Cómo un presidente tiene un perro y lo pone en el sillón de Rivadavia y se saca una foto? Ese tipo no puede ganar nunca una elección, y la gana. O sea que también estamos viendo que está interpelando a otro sector de la sociedad, al cual nosotros también tenemos que interpelar. Si nosotros nos indignamos y decimos, qué pelotudos son los tipos que votan a un tipo que pone a un perro en el sillón de Rivadavia, estamos equivocados. Porque vamos a parar la elección, digamos. En todo caso, después podemos sentarnos a pensar si nuestro diagnóstico es el correcto. Pero como nosotros creo que además de tener la verdad, o en todo caso incluso más importante que tener la verdad, es tener las mayorías, ¿no? Y la política, eso lo decía Perón, tiene que ver con la persuasión, no tiene que ver con la verdad. No está en juego la verdad acá. Y no me importa tener la verdad, lo que me importa es tener un discurso capaz de persuadir y de convencer a la mayoría de la gente de que lo que nosotros queremos defender es lo correcto para la mayoría de la gente. Pero es interesante esta cuestión también de cómo se empieza a tergiversar la idea de democracia. Ustedes se dan cuenta que de repente democracia es la protección de las minorías. ¿De dónde sacaron eso? Por supuesto que uno está de acuerdo en la protección de las minorías, claro. Estamos acá con gente de diversia,
por ejemplo. Bueno, imagínense si no estamos con esa agenda también. Pero ante todo, también la democracia, por lo menos en sus orígenes, tenía que ver con las mayorías. A veces, de tanto proteger a supuestas minorías, que no son las minorías diversas, en realidad son las minorías de los empresarios y las minorías de los sectores concentrados. Esas son las únicas minorías que intentan defender. Pero de tanto defender esas minorías, se olvidan de las mayorías. Es rarísima esta concepción de la democracia que se tiene. Pero bueno, retomo entonces. Atención con estas nuevas formas de construcción de los liderazgos. Estos liderazgos de presidentes que aparentemente son débiles, que no pueden establecer, una línea y un discurso más o menos coherente, que repiten eslogan, que leen los discursos ahí en sus máquinas y que tienen disposiciones incluso escenográficas distintas de las de los grandes liderazgos, que no hacen grandes actos. ¿Sí? Son políticos que en realidad van caminando porque tienen que ir a buscar a la gente frente a los políticos y a los actos clásicos donde uno pone un escenario y es la gente la que va a ver al político. Acá es al revés, acá es el político que los va a buscar. Pero ojo con ese tipo de construcción, que es un tipo de construcción que llega y que hay determinado tipo o determinada porción de la sociedad que es un discurso que le interesa ese, por más que sea ficcional y que sea un discurso de la puesta en escena. Después, el tema comunicacional, si quieren. A ver, acá tiene un montón de aristas. Yo creo que la discusión en torno a la ley de medios fue muy importante, no solo por el hecho en sí de haber logrado la sanción de la ley. Yo creo que hubo algo todavía más importante, fue que la discusión pública que se dio en torno a la ley permitió de por sí, aun si no se hubiera sancionado la ley, que mucha gente se diera cuenta que Clarín miente, sí, que los medios de comunicación no son ni independientes, ni neutrales, ni objetivos. Esa sería, me parece, la conclusión. A mí me pasaba, quizás a uno de ustedes me quedo charlando y también me lo dice, en cada lugar que me pasaba a mí, le pasaba a mis compañeros de 678, nos decían, ustedes nos abrieron la cabeza, yo leía Clarín y no me daba cuenta de esto, ¿no? Y me parece que eso le pasó a mucha gente, y yo creo que si 678 contribuyó con eso, creo que es la contribución más grande que se pudo haber logrado, o sea, haber desenmascarado los intereses que hay detrás de determinados medios de comunicación. Me parece que en eso es difícil que haya una vuelta atrás en un inmediato. Pero a su vez también hay que reconocer que hay otro sector de la sociedad que sigue creyendo en TN, ¿sí? Sigue creyendo en Clarín, sigue creyendo que si lo dice un periodista debe ser verdad. Y por supuesto además hay una enorme contribución del establishment periodístico que se ve muy incómodo con haber sido desnudado en esta trama de intereses. Incluso establishment periodístico progresista, establishment periodístico de este lado, ¿sí? No solamente los periodistas del establishment, si quieren, de la derecha, también los progresistas se sienten muy incómodos con esta idea de que quizás el periodista no es aquel que es crítico del poder en esa visión clásica, diría yo, del siglo XIX, que algunos nos intentan seguir vendiendo. Pero, insisto, aún periodistas de línea editorial afín al kirchnerismo estaban muy incómodos con la idea del periodismo militante, porque interpretan y pretenden posarse en esa concepción clásica del periodista independiente, que es esta que les decía recién, que es crítico del poder y supone que el poder está en los gobiernos, cuando el poder, claramente, esto lo creo que también deberíamos aprenderlo, el poder está en las corporaciones económicas, que son dueñas de los medios de comunicación. Ahí está el verdadero poder. Por eso a mí siempre me gusta decir que los Lanata, los Majul, van a hacer periodismo cuando efectivamente denuncian al poder. Y denunciar al poder es denunciar a sus propios jefes. Lanata va a ser periodista el día que haga un informe sobre Manieto. Majul va a ser periodista el día que haga un informe sobre Daniel Vila. Mientras no lo hacen, paradójicamente, son ellos los periodistas militantes, son ellos los propagandistas, no justamente los que estábamos en 678.
que en realidad, como decía el eslogan del último año, era crítica del poder real. Crítica del poder real, porque el poder formal es el poder de la administración circunstancial de una presidencia, pero el poder real está en otro lado, en la Argentina y en el resto del mundo. Así que ahí hay un punto que me interesa desde lo comunicacional. Partimos de una base mejor de la que teníamos antes de la discusión de la ley de medios. Y en ese sentido, creo que deberíamos ser, o tenemos alguna razón para ser optimistas. Pero a su vez después también hay que tener una enorme prudencia respecto de las formas en que comunicamos. Primero, si quieren, creo que a veces se depositaba demasiada esperanza en lo que pudiera ser 678. Cuando 678 en realidad, no creo que haya sido una decisión, yo creo que finalmente los hechos se fueron dando. Pero 678 terminaba siendo un referente de audiencias convencidas, ¿sí? Seguramente si todos los que están acá son militantes, miraban 678, etcétera, en la mayoría de los casos estaban de acuerdo con la línea editorial del programa, pero al programa le costaba mucho poder convencer a alguien que no estuviera convencido. Y para ganar una elección tenés que convencer a esos votantes también. Y a su vez incluso había gente que hasta se enojaba con 678 y nos decía, ¿por qué no pueden tratar de convencer? Bueno, es un programa de televisión, no puede hacer todo. En todo caso, desde lo comunicacional, lo que hacía falta eran otro tipo de programas que apunten a otro tipo de público, otro tipo de audiencia. Yo creo que 678 fue muy importante, más allá de los errores que pudo haber cometido desde lo político e incluso desde lo televisivo. A mí me parece que por momentos 678 era enormemente repetitivo. Aunque había buenas razones también para defender esa postura, y era que justamente el adversario comunicacional era enormemente repetitivo, ¿no? Pero yo creo que quizás algunas de esas repeticiones se podrían haber evitado. Creo que también a veces tomó decisiones de línea editorial 678 que fueron equivocadas. Pero bueno, no importa, eso también, con el diario del lunes es más fácil. ¿Hubo o no una política comunicacional del kirchnerismo? Sí, la hubo. En todo caso, a ver, hasta yo discuto conmigo mismo respecto de en qué sentido la hubo. Tengo momentos donde creo que la hubo más, la hubo menos. Creo que hubo mucho de azar también. Que 678 fuera efectivo fue una enorme casualidad. Nadie imaginó que 678 podía ser un emblema y que pudiera generar lo que generó. Se dio así. Creo que ahí hubo como algunas, si quieren, hubo como diversas patas comunicacionales. Otra pata comunicacional muy fuerte fue la del fútbol, ¿sí? O sea, ahí el gobierno encontró un espacio para poder llegar a sectores donde, por ejemplo, 678 no llegaba, y lo hizo a través del fútbol. Y lo hizo muy bien, en realidad comunicando acciones de gobierno. Yo por supuesto defiendo el fútbol para todos, defiendo incluso que el Estado se haga cargo del fútbol. Creo que también se tendría que haber abierto la publicidad privada, también, es decir, siempre bajo control estatal y garantizando que el fútbol sea gratuito para todos, tendría que haberse abierto, incluso que ese dinero se utilizara o para el fútbol o para garantizar o para mejorar el deporte amateur de la Argentina. Pero bueno, no importa, también, con el diario del lunes y sin estar en el gobierno, es muy fácil decir que había que hacer. Esa era otra pata comunicacional, y la otra pata, por supuesto, era Cristina. Era Cristina en relación directa con la ciudadanía a través de las cadenas nacionales. Yo creo que ahí también la cadena nacional era necesaria, era una forma de comunicar directa, pero una vez que perdiste la batalla cultural por la cual te instalaron que la cadena nacional era algo nocivo, y había mucha gente que te decía que prefería ver la novela antes que la cadena nacional, había que haber encontrado un mecanismo distinto para comunicar. Me parece a mí, digamos. Otra vez, insisto, era efectiva la cadena, pero en algún momento, cuando te ganaron esa batalla, cuando te convencieron a un montón, a la gran audiencia de que eso era una pérdida de tiempo, y cada vez que aparecía eso había un ataque en redes sociales, etcétera, etcétera, bueno, había que cambiar, insisto. No se hizo a tiempo.
Después creo que hubo una política comunicacional muy interesante en todo lo que fue en paralelo a la comunicación más política, que fue, por ejemplo, Canal Encuentro, que fue todo un intento de revisionismo histórico en distintas instituciones, no solo desde la televisión, sino a partir de la creación, por ejemplo, del Instituto Dorrego, de todo lo que fue el festejo del Bicentenario, cómo se presentó, cómo se empezó a ver la Argentina. Eso fue parte de, si quieren, como una segunda etapa del kirchnerismo, no de la primera etapa con Kirchner. ¿Sí? La comparación de la Argentina del 1910 con la del 2010, desde el lugar histórico de donde se posicionó la Argentina, fue una decisión política, político-histórica de enorme relevancia. Decir que la Argentina es parte de Latinoamérica y no una Europa en la América y o un país pensado para un puerto que mira hacia allá, un cambio radicalizado y enorme, y en eso me parece que fue muy efectivo, porque también sentó las bases para nuevas generaciones muy importante, y a su vez también reivindicó la lucha de otras generaciones, muchos de los que ustedes están acá y que tienen de 50 y pico para arriba, de 60 para arriba, también se encontraron con una forma democrática de reivindicación de los valores de aquello por lo que habían luchado cuando eran jóvenes, ¿no? Y en eso también me parece que el kirchnerismo ha sido un paso adelante, es decir, la posibilidad de, y eso también, a ver, yo creo que trato de ir saltando a algunos temas que les generen disparadores. Yo creo que hubo un intento de trasvasamiento generacional, que era por el que siempre pregonó Perón. Y creo que hubo una apuesta por un sujeto político novedoso. O sea, si la pregunta es ¿cuál fue el sujeto político por el cual apostó el kirchnerismo? No fueron los trabajadores. Guste o no, no importa, después si quieren lo discutimos eso. Fue la juventud. Lo cual como sujeto político es extraño, digamos, porque o es bastante inasible, porque a su vez también, ¿cuál es el mérito? Entonces, haber nacido antes, perdón, haber nacido después sería un mérito, ¿sí? Tener un documento alto es un mérito. No, está claro, era la apuesta por una juventud con una serie de valores, probablemente los valores que habían defendido sus viejos. Y yo creo que la apuesta del trasvasamiento generacional se hizo sobre esa generación, que es la generación, y esto Pocho lo sabe bien, de los nietos recuperados, ¿sí? Los que hoy tienen entre 36, 37 y 40 años, digamos, se posó lo que podríamos llamar también la edad que tienen algunos de los líderes más reconocidos, por ejemplo, de la Cámpora, pero también de otras agrupaciones, digo, como Colina, etc. Creo que hubo una apuesta por ello. Y en eso también digo, el kirchnerismo fue distinto del peronismo, no porque quisiera diferenciarse, seguramente también por las condiciones históricas, por el equilibrio de fuerzas, por el momento del capitalismo. Es decir, si el peronismo clásico se posó sobre una única columna vertebral, que eran los trabajadores, en el kirchnerismo no. A mí siempre me gusta definir al kirchnerismo como un monstruo con una cabeza y muchas columnas vertebrales. Estaban los trabajadores, pero también estaban otros sectores. Pero en algún momento hubo una apuesta por la juventud. Yo creo que eso se intentó de la forma en que se pudo, y en un sentido logró instalarse y en otro sentido no pudo instalarse del todo, y creo que por momento, hasta el momento, esa juventud no pudo asumir el timón. No pudo asumir el timón. También por errores propios, yo creo que por errores propios. Ojalá, digamos, con los años y con la experiencia, esa generación, que también es la mía, o nuestra generación, podamos estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que hasta ahora no hemos podido estar a la altura de las circunstancias, de lo que implicaba y de lo que estamos sufriendo ahora.
Eso por un lado. A ver, se estaba hablando entonces, digo, del kirchnerismo, de la columna vertebral, de la comunicación. Volviendo al tema de la ley de medios, porque si quieren, a ver, hay algo que a mí me pasa, o que me pasó bastante en los últimos años, cuando tuve la suerte de poder estar a lo largo de todo el país, en los diferentes momentos también por los que atravesó el gobierno, y casi siempre el público era generalmente militante, y siempre aparecía la cuestión de, bueno, de cómo militar. Yo siempre defendí lo propio de la tradición peronista de la militancia, que es la militancia territorial. Me parece que de hecho, pienso claramente en la elección de 2013, pero también incluso podría pensar en la elección de 2015 en parte, en algunas regiones, no quiero ser injusto, pero podríamos decir que se perdió porque a veces se pensó más en ir a dar la batalla a la televisión que en el trabajo territorial. Y nuestros adversarios políticos nos ganaron en el territorio también. Así que yo creo que eso no hay que descuidarlo. Pero a su vez no puedo ser ingenuo y no darme cuenta que la opinión pública hoy está muy fuertemente atravesada no solo por los medios, sino también por internet y las redes sociales. Si me preguntan rápidamente, a pesar de que por momentos pareciera o parecía en 678 que podíamos llegar a abonar esa tesis, yo no creo que los medios de comunicación sean determinantes. No lo son. Las pruebas están a la vista, digo. Los medios del establishment estaban en contra de Cristina en 2011, Cristina sacó el 54%, y seguían estando ferozmente en 2015 y sacamos casi 49%, o sea que no son determinantes, son influyentes. Son influyentes, eso no cabe ninguna duda. Ahora, pues si vos me decís, son absolutamente determinantes, si fuera así no hay mucho más que hacer. Digamos, párense y váyanse a su casa. ¿Qué están militando? Si finalmente los medios determinan absolutamente la conducta de los seres humanos, no hay mucho para hacer. Hay una concepción de los medios, pero es una concepción bastante anacrónica. Eso se llama, en comunicación se lo conoce como la teoría de la aguja hipodérmica. Que sería algo así como que uno es un espectador absolutamente pasivo, que lo que aparece en la televisión se le mete en la piel como una aguja y hace que el espectador actúe según, digamos, que su conducta se adecue a lo que le indican en la televisión. Hay un caso famoso, después búsquenlo si quieren, está en internet, que es el de Orson Welles. Orson Welles creo que fue en 1939, así que ubíquense en la época también. Pero toma una novela de casi un homónimo de Wells, ¿sí? Herbert Wells, con una E menos, que era La Guerra de los Mundos, y la adapta a la radio. Y es impresionante porque avisa a los espectadores que va a hacer eso. Pero los espectadores no se dan cuenta. Y La Guerra de los Mundos era justamente un ataque extraterrestre, una invasión de marcianos a la Tierra. Avisa cuando empieza la audición, vamos a hacer una adaptación de la novela de Wells, etcétera, y después arranca. Y arranca como si fuera una transmisión real. Entonces, por ejemplo, está contando, ¿sí?, el locutor, bueno, dice, bueno, interrumpimos la transmisión porque nuestro notero que está ahora aquí en la calle Copiapó nos informa que hay una nave espacial descendiendo. Bueno, y lo va contando, insisto, está una hora dura, búsquenlo, que es muy divertido además. Bueno, es muy divertido si uno no supiera las consecuencias, porque la gente se asustó de verdad, creyó que efectivamente había un monstruo que había bajado de una nave espacial y que había empezado a lanzar fuego contra la gente, y hubo gente que salió a la calle con pañuelos pensando que habían irradiado un polvo asesino, y hubo gente que se suicidó, ¿sí? O sea que fue muy atacado por eso Orson Welles. Digo, esa es la tradición clásica o la visión clásica de la prensa o de la comunicación como absolutamente determinante. Pero después lo que uno ve que influye pero no determina. ¿En qué influye? Y eso es muy importante. No tanto en lo que uno tiene que pensar, pero sí en aquello sobre lo que uno debe hablar. Es decir, influye en la determinación de la agenda. Influye en la determinación de la agenda. A ver, si quieren. Por supuesto que también te dice que el kirchnerismo es corrupto.
pero sobre todo hace que estemos hablando de si el kirchnerismo es o no corrupto. ¿Sí? Entonces, los que creemos que no lo es, tenemos que salir a explicar que el kirchnerismo no es corrupto, mientras debemos enfrentar a los que dicen que lo es. Y entonces en realidad ya estamos perdiendo esa batalla, porque estamos jugando en el terreno que nos pone el adversario. Eso también pasa mucho con las palabras, por ejemplo. Y viene al caso, porque yo partí diciendo que fue un error la restricción al dólar. ¿Cómo se conocía esa restricción al dólar? Cepo cambiario. Cepo cambiario. Cuando vos lográs instalar comunicacionalmente el término cepo cambiario, ganaste la discusión. Es más, por eso fíjense que yo hablé de restricción al dólar, pero le pasaba incluso a referentes del espacio nuestro. Vengo a decir que está bien el cepo al dólar. Imagínense que yo me siento en una mesa, yo vengo a defender el cepo al dólar. He perdido la batalla. ¿Por qué? Porque la noción de cepo, ¿sí? Ustedes saben lo que es el cepo, es una herramienta de tortura. El cepo inmoviliza, y supuestamente era lo que inmovilizaba a los esclavos. El esclavo, uno ya tiene la concepción de que el esclavo tiene que ser libre. Entonces, si yo hablo de un cepo al dólar, lo que estoy ya exponiendo en la mesa es que el dólar debe ser libre. Con lo cual está perdida de antemano la disputa cuando yo voy a decir, vengo a hablar bien del cepo al dólar, ¿no? Esa es una forma también en la cual se pierden, hemos ganado otras. Por ejemplo, la del matrimonio igualitario. Porque si decíamos matrimonio gay, esa batalla se podía perder. Por ejemplo, en provincias conservadoras. ¿Sí? Ahora, cuando vos decís matrimonio igualitario, ¿quién se va? Hola, vengo a estar en contra de la igualdad. Nadie puede salir a defender eso en este contexto. Entonces, esas son batallas nuestras. ¿Sí? A ver, fútbol para todos. Ese eslogan es invencible. Es invencible. Vengo a estar en contra del fútbol para todos. O sea, usted defiende el fútbol para pocos, usted defiende el fútbol para algunos. Esos son triunfos nuestros también. Más allá de que ahora la vamos a perder. Pero fíjense todo lo que tienen que trabajar para lograr desbaratar un concepto que construye realidad también. Porque cuando vos decís para todos, la gente se da cuenta que también es para uno. Cuando dice igualitario se da cuenta, porque esto tiene que ver con que todos somos iguales, ¿no? Bueno, así que digo, en lo comunicacional ha habido triunfos y derrotas. Por eso siempre, otra vez insisto con esto de lo plural, de las batallas culturales. Ganamos, perdimos, a veces volvemos a ganar, a veces retrocedemos. Por supuesto que yo creo que hoy estamos en un proceso de retroceso absoluto en las batallas culturales. Por supuesto, porque lo que uno ve en los medios hoy es que hay muy poco espacio para una voz disidente. Y las voces disidentes están en una trampa, que es la trampa de lo que yo llamaría el debatismo, de debate, ¿no? El debatismo siempre fue una trampa, y en eso también se lo quería incluir a 678, cuando se decía, 678 tiene que abrir el juego al debate. No tenía que abrir un carajo el juego al debate, porque en el debate está la trampa. Primero, el debate de posiciones radicalizadas, al único que legitima es al periodista. Piénsenlo escenográficamente. Cualquier programa, por supuesto en Intratable también, pero algún programa de debate político clásico, ¿qué hace? Yo soy el periodista, ustedes son la audiencia, yo los miro a ustedes de frente y ustedes me miran a mí de frente. Y acá pongo a Pocho que defiende una posición radicalizada y al anti-Pocho acá. ¿Sí? Entonces, Pocho dice A y el anti-Pocho dice no A. ¿Está claro? Y discuten, a veces discuten, se dicen cosas. Ustedes como audiencia, ¿a quién finalmente terminan legitimando? A mí. ¿Por qué? Porque yo soy el que está en el medio. Porque la fantasía es que la verdad está en el medio de las posiciones radicalizadas. Porque él es un loco y él también es otro loco. Que piensan posiciones, que tienen posiciones bien fervorosas, ¿sí? Y profundas, y que la defienden con mucha energía. Y lo que queda bien es estar en el medio y moderado. Es decir, algo de razón tiene Pocho y algo de razón tiene el antipocho. ¿Sí? Y esa es una enorme trampa. Esa es la gran trampa, por ejemplo, del debate presidencial. ¿Quién ganó ahí? No ganó ni Scioli ni Macri. Ganaron los periodistas que se presentaron frente a la sociedad como los
los grandes tribunales de la política. ¿Sí? Cuando instalaron que había que ir a debatir, lo que ganaban eran los periodistas.